La República de Armenia es un país ubicado al occidente del continente asiático y que tiene límites con Georgia por el norte, por el sur con Irán, por el oriente con Azerbaiyán y por el occidente con Turquía. Armenia es una antigua república soviética que tiene raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo, por lo cual el país está dotado de un rico patrimonio cultural. Asimismo, este país se convirtió en el primer estado del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial a fines del siglo III o principios del siglo IV después de Cristo, por lo cual la fe cristiana desempeña un papel primordial en su historia y en la identidad del pueblo armenio. Cultural, histórica y políticamente, Armenia se considera parte de Europa. No obstante, su ubicación geográfica en el Cáucaso meridional la sitúa en una supuesta frontera imaginaria entre Europa y Asia, aunque en realidad no hay diferencia geográfica fácilmente definible entre Asia y Europa. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes sobre este país, que es probable que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre nativo del país en armenio es Haik, que a su vez se deriva del nombre de un antiguo patriarca armenio cuyo linaje proviene de Noé, a quien se cita en el libro del Génesis en la Biblia. De igual forma, diversos exegetas bíblicos han identificado a Armenia como el sitio del Jardín del Edén, y se ha interpretado que el monte Ararat es la montaña sobre la cual se posó el arca de Noé después del diluvio universal. Un grupo de arqueólogos chinos y turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Y oigan esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el arca de Noé a 4.000 metros de altura en el monte Ararat en Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad. Número 2. Armenia ha estado poblada desde épocas prehistóricas. Los arqueólogos continúan revelando indicios de que Armenia y sus montañas estuvieron entre los primeros lugares donde se asentó la civilización humana. Durante la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, varios estados prosperaron en estos territorios, como el Imperio Hitita, el Mitanni, el de Hayasa-Hasi, los indoeuropeos frigios, los muskis, la gente de Nairi y el reino de Urartu, siendo Ereván la capital moderna de Armenia, fundada en 782 a.C. por el rey Urartu. Ya desde el año 600 a.C. se estableció el reino de Armenia bajo la dinastía Oróntida, y estuvo así bajo varias dinastías hasta el año 428 a.C. Luego en 390 a.C. hasta primero después de Cristo, este territorio era conocido como Armenia Mayor, bajo la dinastía Artáxida, alcanzando su máxima expansión entre 95 a.C. y 66 a.C. Este país, debido a su ubicación geográfica entre dos continentes, ha estado sometido a sucesivas invasiones. Luego y posterior a la caída del Imperio de Armenia en 428 después de Cristo, la mayor parte de estos territorios fueron incorporados al Imperio Persa Sasánida, logrando mantener su libertad religiosa gracias a algunas rebeliones. Esto duró hasta 640 después de Cristo, cuando la Persia Sasánida fue destruida por el Califato árabe, recuperando su independencia de los árabes solo hasta 884 después de Cristo. Posteriormente el Imperio Armenio fue gobernado por la dinastía Bargrátida hasta 1045 después de Cristo, cuando fueron conquistados por el Imperio Bizantino, aunque fue un dominio breve, ya que los turcos selyúcidas derrotaron en el 1071 a los bizantinos. Luego en 1230 los mongoles conquistaron Armenia, seguida esta invasión de otras tribus asiáticas centrales desde 1200 hasta 1400 después de Cristo. Posteriormente, en el año 1500, el Imperio Otomano y el Imperio Safávida se repartieron el territorio de Armenia, y más adelante el Imperio Ruso incorporó algunos territorios en 1813 y 1828. Ya entre 1915 y 1923 se calcula que entre 1,5 millones y 2 millones de civiles armenios fueron perseguidos y asesinados por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano. Esto fue un intento de exterminar la cultura armenia y es conocido como el Holocausto armenio, esto durante la guerra entre los turcos y los armenios.
Posteriormente Armenia fue anexionada por la Rusia bolchevique y junto con Georgia y Azerbaiyán fue incorporada a la Unión Soviética. Esta existió desde 1922 hasta 1991, cuando Armenia declaró oficialmente su independencia, cuando la Unión Soviética dejó de existir. Posterior a esto, el país ha tenido algunos conflictos con Azerbaiyán por algunos territorios. Ereván es la capital y ciudad más grande de Armenia, así como una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo. Esta ciudad es el centro administrativo, cultural e industrial del país. Su historia se remonta al siglo VIII a.C., cuando se fundó la fortaleza de Erebuni, que es una ciudad fortificada ubicada en la ciudad y que fue diseñada como un centro administrativo y religioso. De igual forma, la parte sur de la ciudad, actualmente conocida como Chengaví, se cree que ha estado poblada desde al menos 3200 años antes de Cristo. Ereván alberga gran cantidad de museos, galerías de arte y bibliotecas. Además, en ella se celebra Bardabar, el festival más celebrado entre los armenios. También se puede aprender sobre la alfombra armenia tradicional, que son alfombras tejidas en Armenia o por armenios desde tiempos precristianos hasta el presente. Ereván resulta uno de los destinos turísticos principales de Armenia. Y hemos llegado a la reconocida fábrica de coñac Ararat. Nos han estado hablando un montón acerca de este coñac, lo hemos degustado, pero ahora llegó el momento de ver cómo realmente lo fabrican. Acompáñennos a adentrarnos en el mundo de Ararat. Y ahora sí vamos a hacer caso a la tradición armenia que dice que el brandy se tiene que tomar con la mano izquierda porque es la que está más cerca del corazón. Número 4. Armenia es un país sin conexión al océano en la región de Transcaucasia, que es una región ubicada en la frontera entre Europa y Asia. Su terreno es montañoso y plano, con ríos que fluyen rápidamente y pocos bosques, pero con muchos árboles. Su punto más alto es el monte Aragats, y ningún punto en el país está por debajo de 390 metros sobre el nivel del mar, teniendo Armenia la 10ª elevación promedio más alta del mundo. En términos de clima, este es marcadamente continental con temperaturas que fluctúan entre 22 y 36 grados centígrados. Y finalmente, como dato interesante, el monte Ararat, que históricamente hizo parte de Armenia y que es la montaña más alta de la región y que ahora se ubica en Turquía, es considerado por los armenios como un símbolo de su tierra y como una montaña sagrada, pues se cree que fue el lugar de descanso del Arca de Noé. Número 5. Armenia se considera el país más densamente poblado de las antiguas repúblicas soviéticas, aunque ha habido problemas de disminución de la población debido a los elevados niveles de emigración. Se estima que su población fuera del país puede llegar a 8 millones, superando en gran medida la población de la propia Armenia, con comunidades existentes en todo el mundo. En el país, los armenios étnicos constituyen más del 98% de la población. A esto le siguen pequeñas minorías y en términos de idiomas, el armenio es el único idioma oficial del país. Դանիա եկավ, որովհետև ամուսնացել էի դանիացու հետ, սկզբում տեղափոխվեցինք Չինաստան, այնտեղ մի տարի ապրեցինք, հետո տեղափոխվեցինք Գերմանիա, այնտեղ էլ մի տարի ապրեցինք. También se habla ruso e inglés. Y finalmente en religión, el cristianismo es la religión estatal y la religión predominante, pues según la tradición la iglesia armenia fue fundada por 2 de los 12 apóstoles de Jesús, Tadeo y Bartolomé, que predicaron el cristianismo en Armenia entre los años 40 y 60 después de Cristo.
Y finalmente número 6. Los armenios tienen su propio alfabeto e idioma distintivos. El alfabeto fue inventado por Mashos de Mesropuno en 405 después de Cristo. Este fue uno de los primeros lingüistas, compositores, teólogos, estadistas e himnólogos armenios medievales. Por su parte, la música armenia es una mezcla de música folclórica indígena, quizás mejor representada por la conocida música dudu de Jivan Gasparian. Así como el pop ligero y la música cristiana. Instrumentos como el dudu, dol, zurna y kanun se encuentran comúnmente en la música popular armenia. En el arte, en el mercado al aire libre Erevan Bernice se puede encontrar una colección de diferentes tipos de obra de arte armenias tradicionales, como tallas de madera, encajes finos u objetos y joyas elaborados en obsidiana. Y finalmente, en términos de deporte, en el país se practican una amplia variedad de deportes, pero competitivamente Armenia se destaca en el ajedrez. El país tiene el mayor índice de maestros de ajedrez per cápita, siendo Livon Aronian su mejor jugador en la actualidad. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.